La Biblia lo dice. Lo dice Dios. Es realmente absurdo y una burla sin gracia, obviamente, para los cristianos, lo que Francia hizo en la apertura de las Olimpiadas. La máxima expresión del deporte se convirtió en la máxima expresión humana. Hace unos días, aproximadamente 29 millones de personas, entre adultos y niños, se sintonizaron para ver la inauguración de las Olimpiadas de Francia 2024. Sin embargo, lo que vieron manchó este evento para siempre y le robó la atención a lo que debería ser lo más importante, el deporte. Uno de los momentos más icónicos que se ve en este evento es la inauguración, en donde se marca el inicio de los Juegos Olímpicos. En esta ceremonia se ve desfilar a los atletas que representan a los países participantes. También hay discursos oficiales y espectáculos que nos muestran la cultura del país anfitrión y el momento más esperado, el encendido del pebetero olímpico, que simboliza la paz y unidad internacional. Sin embargo, gente, este año la inauguración fue diferente, y no solo porque no fue dentro de un estadio como normalmente se hace, sino que fue diferente porque los creadores del espectáculo decidieron que un evento familiar que se transmite a nivel mundial para que sea visto en millones de hogares era la oportunidad perfecta para que con sus $30 millones de presupuesto pudieran promover la agenda LGBT y de los cristianos de una manera sumamente descarada, a tal grado que el país de Marruecos tuvo que cortar la transmisión. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Bendiciones para todos ustedes. Quiero a manera de introducción decirles que en este momento, como ustedes saben, pues ha habido mucha polémica con cuestión de las Olimpiadas, ha habido pero muchas polémicas de hombres trans, mujeres trans, cuestiones de la inauguración, donde se burlaron de nuestras creencias, de nuestra convicción de fe, de nuestra fe, y se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos levantando la voz como cristianos para que verdaderamente ellos empiecen a respetar nuestra convicción de fe. Sabemos, y lo dijo el Señor, que seríamos atacados por nuestra fe, que seríamos perseguidos y que seríamos de alguna manera señalados. Pero ya basta de tanta, de no tolerarnos. Estos que se llaman tolerantes, que son intolerantes ante nuestra convicción y nuestra fe. Estos que llaman al respeto y son irrespetuosos e irreverentes ante todo lo que tiene que ver con el cristianismo y con el Señor Jesucristo, con la Biblia y con Dios. Ya basta que nos estén totalmente atacando directamente. Nosotros no los hemos atacado, nosotros no los odiamos, nosotros no tenemos nada en contra de ellos, simple y sencillamente hablamos la palabra de Dios y hablamos con amor y exhortamos a partir de la palabra y la Biblia. Sabemos lo que dice la Biblia en cuestión de esto. Nunca podremos estar de acuerdo con cuestiones que por la ciencia y la biología dicen una cosa y que por falta de razón dicen otras. Ya basta. Ya es tiempo de que ustedes dejen de levantar falsos, levantarnos, jugar y burlarse de Dios, porque eso es inadecuado, irreverente, y eso no es adecuado. Tal vez vayan a cortar esta transmisión, la vayan a bajar, pero todo este video yo lo estaré subiendo. Tal vez puedan las palabras totalmente cortarlas o censurarlas, pero nunca van a poder censurar la palabra de Dios. Nunca van a poder censurar el que dejemos. Nunca van a poder censurar la predicación de la palabra de Dios. El hablar la verdad con amor nunca será una opción. Callar, porque es más fácil que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Bendiciones, y iniciamos con esta transmisión. Viendo cómo va la sociedad y viendo el asco que cada vez más personas están profiriendo contra la fe cristiana, no es de extrañar que ciertos ambientes hagan cosas burlescas contra la religión cristiana.
Hemos visto, por ejemplo, el carnaval de Brasil, el del año pasado, donde habían escenas muy grotescas. Y carnavales en otros lugares del mundo donde personas se disfrazan de Jesús o se disfrazan de monjas o se disfrazan de personajes religiosos o se disfrazan del diablo y hacen escenas para burlarse de nuestras creencias. Toda la gente religiosa en el fondo es malvada, homófoba, retrógrada, una lacra para la sociedad. Hemos visto cómo Netflix se ha rendido, ha pintado de colores su simbología y además de la marca que le ha pintado de los colores del colectivo, ha llenado la plataforma de películas, contenido infantil y series que promueven la ideología de género. Además de eso, movimientos como el feminismo también han atacado en muchísimas ocasiones iglesias y todo tipo de símbolos religiosos porque consideran en el fondo que son su principal enemigo. Hemos visto también cómo se han jugado torneos de fútbol y se han pintado estadios, o más bien se han iluminado estadios con las banderas que tienen que ver con la ideología de género y se han alzado colores que representan el feminismo. Pero cada vez que aparece algo relacionado con el cristianismo, estamos viendo cada vez más burlas contra la fe cristiana. Hace un cierto tiempo yo recibí una carta donde se nos incitaba a cuidar el lenguaje, lo que decíamos y lo que expresábamos en relación a la ideología de género y a ciertos colectivos, porque se consideraría delito de odio, se consideraría algo que agrede la sensibilidad de las personas. Hola, ¿qué tal? Damos inicio a este video para dar contestación a la burla, al señalamiento y a la, de alguna manera, intolerancia y falta de respeto a nuestra convicción, a nuestra fe. Y nosotros sabemos, nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios, que es la autoridad. La autoridad para nosotros es la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a contestar con la autoridad que tiene la palabra de Dios. Vamos a contestar con la palabra de Dios estas insinuaciones y estas ofensas que hicieron a nuestra convicción, a nuestra fe y a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, del 18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de modo igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una manera reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Todos conocemos a los Juegos Olímpicos, el evento que llega cada 4 años y que nos ilusiona con ver a los mejores deportistas del mundo dándolo todo por coronarse como el número 1 de su deporte, poner a su país en alto y llevar medallas de regreso a casa. Uno de los momentos más icónicos que se ve en este evento es la inauguración, en donde se marca el inicio de los Juegos Olímpicos. En esta ceremonia se ve desfilar a los atletas que representan a los países participantes. También hay discursos oficiales y espectáculos que nos muestran la cultura del país anfitrión y el momento más esperado, el encendido del pebetero olímpico, que simboliza la paz y unidad internacional. Sin embargo, gente, este año la inauguración fue diferente, y no solo porque no fue dentro de un estadio como normalmente se hace, sino que fue diferente porque los creadores del espectáculo decidieron que un evento familiar que se transmite a nivel mundial para que sea visto en millones de hogares era la oportunidad perfecta para que con sus $30 millones de presupuesto pudieran promover la agenda LGBT y de los cristianos de una manera sumamente descarada, a tal grado que el país de Marruecos tuvo que cortar la transmisión. Si no viste lo que sucedió, aquí te doy el contexto. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Francia 2024 comenzó con un desfile de 6 kilómetros que incluía a todos los deportistas participantes. Lamentablemente, las casi 4 horas de ceremonia junto con todos los deportistas quedaron completamente opacados por el show que se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad, en el cual decidieron incluir temas que nada tenían que ver con el deporte y la cultura francesa, y que además no aportaban al evento, menos cuando consideramos que se trata de supuestamente un evento familiar. Entre las cosas que el mundo está criticando fue una escena de 2 hombres homosexuales y una mujer entrando a un departamento con claras intenciones de tener relaciones sexuales. Y gente, la inclusión forzada de las ideologías woke se pudo ver en todas las personas contratadas representando la diversidad de género, como un señor con barba vestido de mujer y un montón de drag queens. También claras referencias bíblicas como el becerro de oro que representa a un dios pagano y el jinete en el caballo blanco que muchos han relacionado con el jinete en el Apocalipsis. Sin embargo, tal vez lo más controversial de todo fue la escena repugnante en la que parodiaron a Jesús y sus discípulos en la última cena, el pasaje bíblico retratado en la famosa pintura de Leonardo da Vinci. En la escena se puede ver a Barbara Bush, una DJ activista y promotora de la glorificación de la humanidad, en el centro de una mesa rodeada por miembros de la comunidad LGBT. Bárbara tiene en la cabeza una especie de corona que asemeja a un halo, lo cual muchos han relacionado con la manera en la que se representa a Jesús en muchas pinturas, con un aro de luz en la cabeza. Por si fuera poco, entre las personas que están a los lados de esta mujer hay una niña pequeña. Gente, para empezar, yo me pregunto en la mente de qué padre está la idea que incluir a su hija en un show de este tipo es algo bueno. Y los creadores, ¿qué mensaje estaban tratando de dar con esto? ¿Diversidad de inclusión? Pues tendrían que ser muy enfermos para pensar que incluir a una niña pequeña en medio de un espectáculo sexual con bailes es inclusión. Pareciera más bien una alegoría a la pedofilia, acto que estos mismos grupos promueven. Y luego metieron a un hombre casi pintado de azul representando al dios griego Dionisio, ahí enfrente de la niña, cantando una canción que dice: si todos estuviéramos desnudos, no habría guerras, porque no habría en dónde esconder las armas. Por favor, gente, ningún niño debería de ver ni escuchar a este. Me parece sumamente obvio el por qué Marruecos decidió cortar la transmisión. Claramente este espectáculo nada tenía que ver con las Olimpiadas, más bien fue una campaña política para promover una agenda ideológica y de paso de los cristianos. Y es que, amigos, al parecer a este movimiento que se dice ser activo, se le olvidó que de los 8.1 mil millones de personas que hay en el mundo, 2.4 mil millones profesan la fe cristiana. Gente, date cuenta de cómo en nombre de la supuesta diversidad de inclusión, respeto y tolerancia decidieron excluir a casi el 30% de la humanidad y faltarle respeto a aquello que consideran lo más sagrado, haciendo una parodia de los últimos momentos de Jesús antes de su crucifixión. Los organizadores están sintiendo la presión. Anne Deschamps, la portavoz de París 2024, dijo: nunca hubo intención de faltarle el respeto a ningún grupo religioso. Se intentó celebrar la tolerancia comunitaria. Si alguien se ha sentido ofendido, lo sentimos mucho. No entiendo cómo estos payasos llegaron a la conclusión de que recrear la última cena de esta manera tan
era equivalente a tolerancia. Amigos, ¿en dónde está la paz y la unidad que promueven las Olimpiadas? Lo único que provocaron con esto fue el descontento de millones de personas y un movimiento para que se volvieran los Juegos Olímpicos. Han sido tantos los comentarios negativos que si entras a la página oficial de YouTube de los Juegos Olímpicos, el video de la inauguración ya no está ahí. Decidieron mejor eliminarlo, como si esto pudiera borrar lo que sucedió. Y es que, gente, si analizamos un poco más a fondo, estas personas fueron en contra del mismo reglamento de los Juegos Olímpicos. La regla 50 de la Carta Olímpica estipula que ningún tipo de manifestación o de propaganda política, religiosa o racial está autorizada en los estadios, los edificios u otras zonas olímpicas. Mientras hubieron casos de deportistas censurados como Yao Chanca, un surfista brasileño a quien se le prohibió usar sus tablas de surf con un diseño inspirado en el Cristo Redentor, el Comité Olímpico decidió ignorar completamente de manera intencional sus reglas para llenar la ceremonia de apertura de propagandas políticas y burlas religiosas, rompiendo así la supuesta neutralidad que debe mantener el evento. ¡Qué hipócrita! Esta es la misma hipocresía que se vio cuando incluyeron a una persona caracterizada como Jesucristo en la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México, o en los periodistas como David Faitelson, que criticaron duramente la Copa América por incluir en su ceremonia de apertura un mensaje cristiano y una oración, pero que ven lo que sucedió en Francia como la mejor ceremonia de inauguración de la historia olímpica. En fin, esta es la misma hipocresía que se ha visto miles de veces de un grupo que pide respeto, pero no está dispuesto a dar lo mismo. Amigos, el mundo está molesto y cansado de esto y mucha gente está comenzando a reaccionar. Elon Musk, quien activamente lucha en contra del virus woke, publicó el siguiente mensaje: a menos de que haya más valentía para defender lo que es justo y correcto, el cristianismo desaparecerá. En respuesta a lo sucedido, algunos atletas valientes ya han levantado su voz y han decidido hacer caso omiso a la regla 50. Tenemos a Raiza Leal, una atleta brasileña quien al ganar la medalla de bronce dijo en lenguaje de señas: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Otro ejemplo es el tenista Novak Djokovic, quien es cristiano ortodoxo. Después de ganar un partido sacó un collar con una cruz para que todo el mundo lo viera defendiendo su fe. También se vieron a miles de personas salir a las calles de París para celebrar su fe, mostrándole al mundo que no van a quedarse callados ante las provocaciones, y también a algunas empresas que han decidido retirar sus patrocinios para demostrar su descontento con lo sucedido. Amigos, al final de cuentas, el show logró su objetivo de unir a la gente, pero ahora están unidos en decepción por ver algo tan querido totalmente echado a perder. Y es que, amigos, ¿quién no recuerda esperar con ansias el inicio de las Olimpiadas para disfrutar de un espectáculo internacional que te transportaba a otro país? Ahora lo único que se transportó fueron ideologías y burlas a través de hombres desfilando como caricaturas de mujeres, como si esto fuera inclusivo. Amigos, como dijo el obispo Robert Barron, esta sociedad posmoderna profundamente secular sabe quién es su enemigo, lo están nombrando y deberíamos creerle. Nosotros, los cristianos, los católicos, no deberíamos ser tímidos, deberíamos resistir, deberíamos hacer oír nuestra voz. Gente, es momento de levantar la voz sin recurrir a la ofensa o a la violencia, que es lo que estos grupos quieren para seguir promocionando su agenda de inclusión, utilizando todo tipo de fobias y haciéndose pasar por víctimas para justificar lo que están haciendo. Si les soy sumamente honesto, por un lado me da gusto que esto haya sucedido, porque estas personas una vez más se expusieron solas ante el mundo, expusieron quiénes son realmente. Piénsalo, su hipocresía, su vulgaridad, su odio a la verdad y su incongruencia quedó expuesta ante el mundo entero, y me da gusto que gracias a esto mucha gente está abriendo sus ojos y rompiendo el silencio. Así es que, amigos, levantemos la voz al decir que no estamos de acuerdo, levantemos la voz al no consumir contenido que quiera venir a contaminar nuestras mentes, y levantemos la voz en casa para que nuestros hijos escuchen la verdad más fuerte que las voces externas que quieren venir a robar su identidad con mentiras. Amigos, seamos valientes para defender lo justo y lo correcto antes de que desaparezca. Romanos, que nos habla del justo juicio de Dios, tanto para aquellos que han decidido obedecerlos, para aquellos que han decidido seguir a Cristo, como para los que no lo siguen y viven en sus pecados. También la palabra de Dios es totalmente confrontadora y totalmente nos da una conciencia de verdaderamente dónde queremos estar, si en el juicio de Dios o en el amor de Dios. Dice la palabra de Dios: o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por
tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Dios, si hay arrepentimiento en tu vida, si decides cambiar tu vida y arrepentirte de haber blasfemado contra Dios, de haberte burlado de Dios, de verdaderamente mejor tener un encuentro con el Señor, entonces Dios te podría dar la salvación y el perdón de pecados. Pero si no te arrepientes de tu pecado, de tu maldad, de tu blasfemia contra Dios, contra Jesucristo, con nuestro Señor, burlándote de todas las cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios, entonces no tendrás salida más que el justo juicio de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y mira otra coincidencia, porque es que la gente no obedece. Mira, este joven surfer de Brasil, mira lo que se atrevió a hacer. Si tú miras las tablas, mira la imagen que está ahí, que es esta, la del Cristo Redentor, ¿verdad? De Brasil. Y le dijeron que él tenía que removerla porque si no lo iban a desclasificar, porque los juegos tienen unas reglas estrictas y que su foco es, mira, la neutralidad. Sí, como esa misma neutralidad que ellos usaron para todo. Ellos usaron eso mismo. Ellos fueron los que dieron el ejemplo de neutralidad y de respeto y de tolerancia y todo eso. Y él puso esto en su tweet, ¿verdad? En una historia. Decía: acabo de recibir la noticia de que no se permite pintar los Juegos Olímpicos porque Cristo es una figura religiosa y los Juegos tienen reglas estrictas y se centran en la neutralidad total. Gracias a todos por su apoyo, estos tableros se ven hermosos. Siempre buscaré a volver a hacer esta pintura. Nadie lo manda. Nadie lo manda. Esto no es neutralidad. Aprendan, señores, esto es neutralidad. Esto. No, por eso no, pero sé cristiano. Habla de los valores de la fe cristiana, pone en alto la Biblia, habla de los valores cristianos, habla de lo que es bueno y malo a la luz de la palabra de Dios, habla de los pecados, llama al pecado por su nombre, vive conforme a la palabra, porque todos aquellos que quieran vivir en este mundo piadosamente sufrirán, porque si a mí me aborrecieron, a vosotros también, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esos son promesas de Dios para su pueblo, son advertencias para que el pueblo esté firme. Así que, por un lado, asqueroso, no tiene otra palabra para mí, asqueroso lo que han hecho las Olimpiadas, perder el tiempo, mostrar necedad, mostrar una falta de respeto y sobre todo fomentar algo. No quieran un respeto que no ofrecen, no quieran que se respete una ideología que no respeta las creencias de otros. Pero búrlate de Jesús, búrlate de los cristianos, total, ¿no? Son los que tienen que poner la otra mejilla. Pues yo hago un llamado a los cristianos a entender algo. Dios nos llama a ser buenos, ¿sí? Y humildes, y mansos, pero no tontos. Cuidado, ¿eh? Mansos sí, mensos no. Humildes sí, tontos no. Luchar por practicar la justicia sí. Dejarnos pisar sin hablar, no. No tenemos que callar siempre. Cristianismo no es siempre guardar silencio. El odio, ¿por qué llegará? Porque hablaremos, porque contestaremos. Lo haremos diferente desde el respeto, lo haremos diferente desde los argumentos lógicos, sin insultar, sin hacer nada de manera burlesca contra ellos, pero hablaremos. Y cuando hablemos, seremos odiados, seremos censurados, nuestros canales de YouTube les cortarán las alas, pero al fin y al cabo, ser odiado por la verdad
vale la pena. Porque lo que no vale la pena es vivir tranquilo por seguir fomentando la mentira de otros. A mí me pueden pedir respeto, pero no me pueden pedir que acepte que yo me meta en su cuento, en su paranoia y en su modernismo progre y todo lo que quieren traer. No, puedo respetar y debo respetar, pero no me pidas aceptar. No, eso nunca, porque tengo mis valores y tengo mis principios y no los voy a saltar por darte el gusto a ti, a la política, a la cultura y al momento en el que me ha tocado vivir. En 1 Corintios 6, del 9 en adelante, Dios vuelve a contestar a través de su palabra. Dios vuelve a contestar a los que se han burlado. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser ni siquiera avergonzado. Dios no puede ser negado. Y Dios no puede ser confrontado. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tú quieres ser justificado por la fe del Señor, lo que tienes que hacer es cambiar tu vida, arrepentirte, cambiar tu vida, entregarle tu vida al Señor para que Él cambie tu vida y pueda sacarte de esa vida de pecado, de esa vida vacía, de esa vida sin propósito, de esa vida sin amor, de esa vida sin sentido que has tomado. Vamos a Gálatas. Otra manera de responder a estos del lobby LGTB. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios, ahí en Romanos, nos dice, 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano cristiano, no te conformes a las cosas de este siglo. No te acomodes, no te acoples a las ideologías de género. No te acoples al aborto. No te acoples al matrimonio igualitario, que le quieren llamar así. No te acoples a la diversidad. Dios nos mandó a hablarle a todos de la palabra, con amor, para que vengan al arrepentimiento y puedan tener una relación con Dios y una vida cambiada, un nuevo nacimiento. Eso es a lo que nos llamó, a ser discípulos, para que Él pueda transformar sus vidas y pueda también darles esa oportunidad de en algún momento tener una vida nueva, llevar una vida nueva y al final estar en la presencia de Dios. Noche en París.
Estas imágenes generaron conmoción en todo el mundo y al día de hoy siguen generando conflictos en los Juegos Olímpicos de París. Varios sponsors decidieron abandonar la competencia por considerar que estaban siendo grotescos contra una religión y que la agenda progre estaba afectando la imagen de muchos auspiciantes. Además, se dice que hay persecución en los Juegos para quienes profesan la religión católica y que se están prohibiendo el uso de cruces en indumentaria o incluso como cualquier tipo de collar. Ahora les voy a contar qué está pasando y cuál fue el justificativo de las autoridades francesas con respecto a, insisto, esto que vimos al principio, que si no lo entendieron, es una nueva representación, según ellos, más inclusiva de lo que fue la última cena. Pero para muchos, poner a un tipo en pelotas pintado de azul es algo que termina siendo más bien ofensivo que representativo de las nuevas comunidades y demás. Intentando no ofender a nadie, vamos a explicar qué está pasando y por qué los sponsors se empiezan a bajar de París. Primero hay que hablar de la empresa C-Spire, una empresa de tecnología que es norteamericana y dijo que por la burla de la última cena se va a retirar de los Juegos Olímpicos de París. Le pegaron donde más les duele, la plata, la guita, la billulla. Y no sería la única, Burger King ya habría retirado también algunos de sus anuncios y Toyota anunció que este será su último Juego Olímpico, aunque en este caso no podemos confirmar que esté relacionado con esa representación, pero la realidad es que se va. Y para que los Juegos Olímpicos funcionen, hace falta la plata, porque son extremadamente costosos. Hay miles de atletas, hay las villas olímpicas, hay que alimentar mucha gente durante muchos días, hay que invertir en seguridad, en infraestructura, todas cosas que a estos juegos parece que le están faltando y encima le están sacando la plata. Y no se descarta que sean más empresas las que decidan retirarse después de estos eventos. Insisto que según los franceses esta ceremonia buscaba ser inclusiva, pero para la inmensa mayoría terminó pareciendo más bien una burla. La organización de París defendió la parodia de la última cena. Nuestra idea era la inclusión. El comité aseguró que la intención de la puesta en escena era celebrar la tolerancia comunitaria y que la idea era mostrar sus valores y principios, por lo que lanzaron un mensaje muy comprometido. Ay, ay, ay. Después fueron más allá. Y siguiendo estas declaraciones, Tony Stanguet, presidente del comité organizador, sostuvo que la intención detrás de la decisión no fue ofender, sino promover la tolerancia. Imaginamos una ceremonia para mostrar nuestros valores y principios, así que lanzamos un mensaje muy comprometido. La idea era realmente provocar una reflexión. Queríamos tener un mensaje lo más fuerte posible y sostuvo que la intención era fomentar y abrir el diálogo sobre la diversidad y la inclusión. Primero, creo que lograron absolutamente todo lo contrario. Si querían unir posturas que estaban divididas, lo único que hicieron fue ampliar esa grieta. Ambos polos están más calientes que nunca y con ganas de recagarse a palos. Es por la única razón que cruzarían la grieta, para buscar al otro lado y darle una sacudida. Pero si te queda alguna duda de que es una gran hipocresía, como casi todo lo que hacen los franceses, te puedo contar dos rarezas. La primera es que los Juegos Olímpicos le prohibieron al surfista brasileño Joao Chianca usar sus tablas con la imagen del Cristo Redentor. Entonces, la idea no era incluir. ¿Qué tiene de malo que aparezca Cristo en la tabla? También Djokovic, que fue abuchado por franceses, celebró una de sus victorias mostrando la cruz que tenía colgada en su cuello. Además, aprovechó la entrevista que le hicieron para decir que su espalda estaba protegido por Jesús. En fin, está bien, está mal, castigamos al que usa una cruz, premiamos al que se burla de esto, pero recogieron el guante porque esta parte de la transmisión de la apertura de los Juegos Olímpicos, donde se ve a todos estos muñequitos, fue retirada, con lo cual se dieron cuenta que no estuvieron bien. Yo creo principalmente porque varios anunciantes amenazaron con irse, no solo lo que lo hicieron, sino con los otros.
Para algunos organizadores de las Olimpiadas, los cristianos resultamos casi analfabetos. Parece que no hemos recibido una educación suficiente y nos responden de esta manera. Miren esta publicación. Como verán, la publicación afirma que el contenido de las Olimpiadas, de la apertura de las Olimpiadas, no era una burla a nada que tuviese que ver con el cristianismo, ni mucho menos a la Santa Cena, que para nosotros es un símbolo tan importante. La Cena del Señor para nosotros es algo muy significativo. Ellos afirman que lo que representa es una especie de bacanal griega, que se refieren a un cuadro de un artista griego, y que además todo eso gira en torno a una deidad conocida como Baco, Dionisio, y que todo representa eso, una bacanal. Que además ese caballo andando con ese jinete blanco no tenía nada que ver con el Apocalipsis, sino más bien con una deidad también que tiene que ver con el río Sena. Y que todos los personajes al final aluden o a algo que tiene que ver con Francia o algo que tiene que ver con Grecia, sobre todo por la relación de Grecia y los Juegos Olímpicos. Pero que si los cristianos tuviésemos un poquito más de cultura, si los cristianos tuviésemos un poquito mejor nuestra educación, no habríamos estado protestando ni nos habríamos alterado. Sin embargo, la primera cosa que hay que decir en cuanto a esto es que sí puede ser que la intención de ellos, y vamos a fingir que la única intención de ellos era representar eso, una bacanal en honor al dios griego, a dios Baco, al dios Dionisio, lo que tú quieras. Pongamos que nos lo creemos y solamente quería representar una bacanal. Ahora, en cuanto a los Juegos Olímpicos, cuando nosotros hemos visto las aperturas de los últimos años, hemos visto aperturas como la de Rusia, hemos visto aperturas como la de China, si no me equivoco, todas estaban envueltas en algo clásico, en el arte, en algo elegante, en algo llamativo, pero que no resultó ofensivo a ninguna persona. Sin embargo, más allá de lo que ellos hayan querido transmitir, ellos sí han reducido no la clase, no lo elegante, sino que se han limitado a hacer algo llamado inclusivo, donde han puesto personajes que al final solo apoyan la ideología de género y solo tiran adelante esta agenda mundana, inmoral, que nos quieren hacer tragar a la fuerza en nuestros tiempos. Poniendo que no han querido tocar nada que tenga que ver con el cristianismo, lo que sí que han hecho es demostrar también que con una representación de una bacanal, pero ¿a qué le llamamos nosotros bacanal? No somos tan incultos. La realidad es que bacanal es una expresión que se empezó a utilizar en fiestas relacionadas con orgías, borracheras y cosas similares, porque era lo que envolvía ese dios Baco, era lo que envolvía Dionisio, al que se le otorgaba ser el dios de la fertilidad, al otro se le llamaba el dios del vino. Entonces, ¿qué había allí? Había todo lo que tenía que ver con la embriaguez, tenía que ver con la orgía, tenía que ver con la homosexualidad. Tampoco han perdido oportunidad para transmitir cómo está el mundo. El mundo simplemente tiene ahora eso en la mente. ¿Saben cuál ha sido la manera de dominar a las personas a lo largo de muchos siglos? El circo. ¿Cuál era la herramienta perfecta de Roma para tener al pueblo así, atontadito y siguiéndolo sin pensar? El circo romano. Pan y circo. Danos comida, danos vino y danos show, que nosotros entonces no pensamos, no prestamos mucha atención y vamos como bobitos y títeres detrás. Esto es lo que también las Olimpiadas nos han dejado en la cara. La manera como está todo el mundo y esta agenda política haciendo que como los ratones o los niños, dependiendo la historia que hayan escuchado, del famoso flautista que se los llevaba al son de su flauta. Asimismo, este show, este espectáculo, estas cosas dantescas, lo único que están consiguiendo es que la gente pierda de vista las porquerías de leyes que nos están queriendo introducir por otro lado. Así que el mundo no cambia.
apoya tanto. Dale a la gente pan y circo, dale pan, vino, circo, show y espectáculo. Apoya las bacanales, embriaguez, inmoralidad, promiscuidad, homosexualidad, y vas a tener a la gente aquí comiendo de tu mano. Pero por otro lado, dentro del cristianismo hay que afirmar que no todos tenemos el mismo nivel de cultura ni de educación. Algunas personas sí, no han podido estudiar en una escuela. Muchos han sido personas trabajadoras que vienen de familias muy pobres y que han tenido que trabajar desde pequeños para tirar a sus familias, hacia adelante. Pero también dentro del cristianismo es cierto que hay catedráticos, hay universitarios, hay gente de letras, hay gente de ciencias, hay gente de todas las ramas. Tenemos eminencias en cuanto a medicina, en cuanto a leyes, en cuanto al sistema, donde tú quieras ver, ahí van a ver cristianos que están ahí, arquitectura, en el sistema de abogados, jueces, en todo el sistema legal. En cuanto al sistema político, vas a encontrar gente en distintas ramas, ingenieros, gente de ciencias, gente de todas las ramas, tanto de física como de química, eruditos de matemáticas, filósofos, cristianos vas a encontrar. Así que argumentar que el cristianismo ha protestado porque es conocido por su incultura o falta de educación, eso es absurdo. Porque no solo han protestado personas que no tienen un nivel educativo muy elevado, han protestado personas que son médicos y cristianos, han protestado personas que son abogados y cristianos, han protestado personas que son historiadores y cristianos, porque a pesar de que quieran defenderse, porque igual reconocen que han metido la pata, como decimos aquí, a pesar de que quieran defenderse, salta a la vista que en la escena ustedes han podido querer representar un cuadro griego que no se parece en nada y lo saben, ustedes han querido representar una bacanal, a Baco, Dionisio y lo que ustedes quieran, pero la imagen a la vista directamente recordaba mucho a la Santa Cena, sobre todo al famoso cuadro de Da Vinci. No, no es una representación exacta, no es el mismo modelo exacto, pero es muy parecido. En el fondo, no nos engañemos, queridos organizadores de las Olimpiadas. Ustedes han querido hacer dos cosas. Uno, tirar adelante la ideología de género y la agenda política del momento. Y dos, han querido tocarle las cosquillas a los cristianos. Sin embargo, no pensaban que los cristianos fueran a protestar tanto. Pensaban que se iban a burlar de ellos y luego únicamente se iban a quedar todos con el momento de nos hemos reído en su cara y no han hecho nada. No, han alzado la voz y han protestado de muchas maneras y por eso ahora quieren darle la vuelta a la tortilla, como decimos aquí también, para intentar justificarse, pero no tienen justificativa. Se han burlado de los cristianos y punto. Acepten las consecuencias y acepten las protestas. Pero mira qué interesante y acabo con este comentario. ¿Sabían que han despedido a un hombre en las Olimpiadas porque estaba haciendo sus comentarios, ¿no?, del tema de la natación en cuanto al deporte femenino? Y dijo, bueno, las mujeres ya están acabando, pero ya saben, las mujeres tardan, ¿no? Entre que van, se maquillan, son tardonas. Y eso es una broma que se hace muchas veces, ¿verdad? Que las mujeres son tardonas. ¿Quién llega la última a la boda? La novia. ¿Quién siempre suele salir tarde de casa? ¿Por quién vamos más atrasados? ¿Por los hombres o por las mujeres? Usualmente por las mujeres. Han despedido un hombre por eso. Sí, así es. Han despedido un hombre por eso. ¿Quieres saber otra? Han llamado la atención a una deportista brasileña. ¿Qué hizo? Dijo lo siguiente: Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Saben cómo lo dijo? No lo dijo solamente con palabras, no lo dijo con su voz, lo dijo con lenguaje de señas. Lo dijo con lenguaje de señas y le han llamado la atención. Y si a estas alturas la han expulsado, no lo sé, porque estaban pensando expulsarla por un mensaje religioso en medio de las Olimpiadas. Entonces, amados hermanos, se quieren cargar a una deportista brasileña por decir Jesús es el camino, la verdad y la vida en lenguaje de señas. Se han cargado a un comentarista de deporte femenino de natación por hacer una broma con mujeres. Pero nosotros nos tenemos que aguantar porque lo que han hecho ellos, no, es solamente hay que tomárselo con sentido del humor. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está esa tolerancia que tanto proclaman? ¿Dónde está esa libertad de expresión? ¿Dónde están esas cosas que tanto defienden? La realidad es que o nos doblamos a su porquería inmoral, o nos doblamos a la porquería de la ideología de género, o nos doblamos a la diabólica Agenda 2030, o al final seremos censurados. Pero déjenme recordarles algo.
Hubieron 3 hombres que cuando un rey levantó una estatua que podría ser muy bien la ideología de género, la Agenda 2030, el feminismo, hubieron 3 jóvenes que no se postraron. ¿Y saben qué? Aunque acabemos en el horno de fuego ardiente, aunque acabemos en la prisión, aunque acabemos con multas, aunque nos cierren los canales, no nos vamos a postrar delante de esas porquerías que están trayendo a nuestra sociedad. Y eso es lo que les molesta, que existe un grupo de personas que se resiste a decir que sí a lo que ustedes están queriendo implantar a la fuerza. Han convencido a muchos, pero a nosotros no nos van a convencer. Saludos amigos de Cristianos al Día. Les tengo las últimas informaciones, las últimas actualizaciones que han sucedido del escándalo de la blasfemia que se hizo en los Juegos Olímpicos de París. Ahora el Comité Olímpico ha emitido un comunicado donde parece disculparse, donde admite que pudo haber de alguna forma confusión con la ceremonia, que ya ustedes han visto imágenes donde se blasfema la última cena de Jesucristo. Vamos a ver antes que nada lo que dice el Comité Olímpico Internacional, pero presten atención porque ahora se está diciendo que eso no era la Santa Cena, sino que se refería a otra cena o evento de la mitología griega, y voy a dar esos detalles a continuación. Pero primero veamos lo que dice el Comité Olímpico de estas Olimpiadas. Ellos dicen lo siguiente: declaración del COI sobre la ceremonia de apertura. El COI ha tomado nota y acoge con satisfacción la aclaración dada por el Comité Organizador de París 2024 sobre la ceremonia de apertura. En la rueda de prensa diaria, el Comité Organizador afirmó que nunca hubo intención de faltar el respeto a ningún grupo o creencia religiosa. Reiteraron que su intención con la ceremonia de apertura siempre fue celebrar la comunidad y la tolerancia. El Comité Organizador también dijo que si alguien se sentía ofendido por ciertas escenas, era completamente involuntario y lo lamentaban. Esto dice el Comité Olímpico Internacional sobre aquella ceremonia donde se blasfema la última cena de Jesucristo. Ahora, la ceremonia que nosotros vimos allí no se refería al relato bíblico, sino a esta imagen que ustedes están viendo aquí. Según él intentó recrear esta imagen que se llama las fiestas de los dioses, donde aparece el dios Dionisio, que es el dios de los Juegos Olímpicos en aquel entonces de la mitología griega. Y como ustedes pueden ver, según ellos, eso fue lo que se intentó recrear, donde hay una mesa, donde hay personas sentadas. Pero señores, la verdad es que eso luce ser una mentira. ¿Ustedes saben por qué? Presten atención a este detalle con el que quizás ellos no contaban. Miren, nada más y nada menos. Ustedes recuerdan la persona que aparece en el centro de la ceremonia de la parodia. Es una mujer obesa haciendo, parece, la figura de Cristo. Horas antes o tiempo antes de la ceremonia de apertura, ella publicó una historia en su Instagram con el programa de la ceremonia o de ese evento del opening, y miren lo que ella dice. De alguna forma se estaban preparando para presentar lo que sería el Jesús olímpico. Ustedes están escuchando, eso lo dice la mujer esta, la obesa, que ustedes ven que aparecen en ese evento. Es decir que efectivamente todo luce de que se trataba de una parodia, de pisotear, de burlarse de simbología del cristianismo. El Comité Olímpico se disculpa, pero no acepta, no se hace responsable de que efectivamente haya sido un insulto para la Santa Cena. Esto es lo último que tenemos. Recientemente se está comentando, están saliendo a la luz estas cosas. Si no viste lo que sucedió, aquí te doy el contexto. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Francia 2024 comenzó con un desfile de 6 kilómetros que incluía a todos los deportistas participantes. Lamentablemente, las casi 4 horas de ceremonia junto con todos los deportistas quedaron completamente opacados por el show que se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad, en el cual decidieron incluir temas que nada tenían que ver con el deporte y la cultura francesa, y que además no aportaban al evento, menos cuando consideramos que se trata de supuestamente un evento familiar. Entre las cosas que el mundo está criticando fue una escena de 2 hombres homosexuales y una mujer entrando a un departamento con claras intenciones de tener relaciones
Y gente, la inclusión forzada de las ideologías woke se pudo ver en todas las personas contratadas representando la diversidad de género, como un señor con barba vestido de mujer y un montón de drag queens. También claras referencias bíblicas como el becerro de oro que representa a un dios pagano y el jinete en el caballo blanco que muchos han relacionado con el jinete en el Apocalipsis. Sin embargo, tal vez lo más controversial de todo fue la escena repugnante en la que parodiaron a Jesús y sus discípulos en la última cena, el pasaje bíblico retratado en la famosa pintura de Leonardo da Vinci. En la escena se puede ver a Barbara Bush, una DJ activista y promotora de la glorificación de la humanidad, en el centro de una mesa rodeada por miembros de la comunidad LGBT. Bárbara tiene en la cabeza una especie de corona que asemeja a un halo, lo cual muchos han relacionado con la manera en la que se representa a Jesús en muchas pinturas, con un aro de luz en la cabeza. Por si fuera poco, entre las personas que están a los lados de esta mujer hay una niña pequeña. Gente, para empezar, yo me pregunto en la mente de qué padre está la idea que incluir a su hija en un show de este tipo es algo bueno. Y los creadores, ¿qué mensaje estaban tratando de dar con esto? ¿Diversidad de inclusión? Pues tendrían que ser muy enfermos para pensar que incluir a una niña pequeña en medio de un espectáculo sexual con bailes es inclusión. Pareciera más bien una alegoría a la pedofilia, acto que estos mismos grupos promueven. Y luego metieron a un hombre casi pintado de azul representando al dios griego Dionisio, allí enfrente de la niña, cantando una canción que dice: si todos estuviéramos juntos no habría guerras, porque no habría en dónde esconder las armas. Por favor, gente, ningún niño debería de ver ni escuchar a este. Me parece sumamente obvio el por qué Marruecos decidió cortar la transmisión. Claramente este espectáculo nada tenía que ver con las Olimpiadas, más bien fue una campaña política para promover una agenda ideológica y de paso de los cristianos. Y es que, amigos, al parecer a este movimiento que se dice ser activo, se le olvidó que de los 8.1 mil millones de personas que hay en el mundo, 2.4 mil millones profesan la fe cristiana. Gente, date cuenta de cómo en nombre de la supuesta diversidad de inclusión, respeto y tolerancia decidieron excluir a casi el 30% de la humanidad y faltarle respeto a aquello que consideran lo más sagrado, haciendo una parodia de los últimos momentos de Jesús antes de su crucifixión. Los organizadores están sintiendo la presión. Anne Deschamps, la portavoz de París 2024, dijo: nunca hubo intención de faltarle el respeto a ningún grupo religioso. Se intentó celebrar la tolerancia comunitaria. Si alguien se ha sentido ofendido, lo sentimos mucho. No entiendo cómo estos payasos llegaron a la conclusión de que recrear la última cena de esta manera tan era equivalente a tolerancia. Amigos, ¿en dónde está la paz y la unidad que promueven las Olimpiadas? Lo único que provocaron con esto fue el descontento de millones de personas y un movimiento para que se boicoteen los Juegos Olímpicos. Han sido tantos los comentarios negativos que si entras a la página oficial de YouTube de los Juegos Olímpicos, el video de la inauguración ya no está ahí. Decidieron mejor eliminarlo, como si esto pudiera borrar lo que sucedió. Y es que, gente, si analizamos un poco más a fondo, estas personas fueron en contra del mismo reglamento de los Juegos Olímpicos. La regla 50 de la Carta Olímpica estipula que ningún tipo de manifestación o de propaganda política, religiosa o racial está autorizada en los estadios, los edificios u otras zonas olímpicas. Mientras hubieron casos de deportistas censurados como Yao Chianca, un surfista brasileño a quien se le prohibió usar sus tablas de surf con un diseño inspirado en el Cristo Redentor, el Comité Olímpico decidió ignorar completamente de manera intencional sus reglas para llenar la ceremonia de apertura de propagandas políticas y burlas religiosas, rompiendo así la supuesta neutralidad que debe mantener el evento. ¡Qué hipócrita! Esta es la misma hipocresía que se vio cuando incluyeron a una persona caracterizada como Jesucristo en la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México, o en los periodistas como David Feitelson, que criticaron duramente la Copa América por incluir en su ceremonia de apertura un mensaje cristiano y una oración, pero que ven lo que sucedió en Francia como la mejor ceremonia de inauguración de la historia olímpica. En fin, esta es la misma hipocresía que se ha visto miles de veces de un grupo que pide respeto, pero no está dispuesto a dar lo mismo. Amigos, el mundo está molesto y cansado de esto y mucha gente está comenzando a reaccionar. Elon Musk, quien activamente lucha en contra del virus woke, publicó el siguiente mensaje: a menos de que haya más valentía para defender lo que es justo y correcto, el cristianismo desaparecerá. En respuesta a lo sucedido, algunos atletas valientes ya han levantado su voz y han decidido hacer caso omiso a la regla 50. Tenemos a Raiza Leal, una atleta brasileña quien al ganar la medalla de bronce dijo en lenguaje de señas: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Otro ejemplo es el tenista Novak Djokovic, quien es cristiano ortodoxo. Después de ganar un partido sacó un collar con una cruz para que todo el mundo lo viera defendiendo su fe. También se vieron a miles de personas salir a las calles de París para celebrar su fe, mostrándole al mundo que no van a quedarse callados ante
ante las provocaciones, y también a algunas empresas que han decidido retirar sus patrocinios para demostrar su descontento con lo sucedido. Amigos, al final de cuentas, el show logró su objetivo de unir a la gente, pero ahora están unidos en decepción por ver algo tan querido totalmente echado a perder. Y es que, amigos, ¿quién no recuerda esperar con ansias el inicio de las Olimpiadas para disfrutar de un espectáculo internacional que te transportaba a otro país? Ahora lo único que se transportó fueron ideologías y burlas a través de hombres desfilando como caricaturas de mujeres, como si esto fuera incluso. Amigos, como dijo el obispo Robert Barron, esta sociedad posmoderna profundamente secular sabe quién es su enemigo, lo están nombrando y deberíamos creerle. Nosotros, los cristianos, los católicos, no deberíamos ser tímidos, deberíamos resistir, deberíamos hacer oír nuestra voz. Gente, es momento de levantar la voz sin recurrir a la ofensa o a la violencia, que es lo que estos grupos quieren para seguir promocionando su agenda de inclusión, utilizando todo tipo de fobias y haciéndose pasar por víctimas para justificar lo que están haciendo. Si les soy sumamente honesto, por un lado me da gusto que esto haya sucedido, porque estas personas una vez más se expusieron solas ante el mundo, expusieron quiénes son realmente. Piénsalo, su hipocresía, su vulgaridad, su odio a la verdad y su incongruencia quedó expuesta ante el mundo entero, y me da gusto que gracias a esto mucha gente está abriendo sus ojos y rompiendo el silencio. Así es que, amigos, levantemos la voz al decir que no estamos de acuerdo, levantemos la voz al no consumir contenido que quiera venir a contaminar nuestras mentes, y levantemos la voz en casa para que nuestros hijos escuchen la verdad más fuerte que las voces externas que quieren venir a robar su identidad con mentiras. Amigos, seamos valientes para defender lo justo y lo correcto antes de que desaparezca. La palabra de Dios, ahí en Mateo, en palabras de Jesús, nos dice: ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Nos está diciendo que nosotros podemos obtener cosas del mundo, riquezas, poder, placeres tal vez, cosas que nos acomoden, pero perderemos nuestra alma, nos iremos al infierno y perderemos esa relación con Dios. No volveremos a tener la presencia de Dios en nuestra vida, aquí en esta tierra y por toda una eternidad. En verdad, ¿eso es lo que ustedes quieren? Otra palabra para mis hermanos cristianos, para que se animen, se fortalezcan y pongan todas sus esperanzas en el Señor y no en este mundo. Y no en estas cosas, ni se dejen llevar, no agredan, no contesten, faltando al respeto, no ataquen. Porque dice la palabra de Dios que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Lo dijo Jesús. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Se fijan? Todo lo que dice la palabra de Dios, que pasaremos. Si Jesucristo fue aborrecido, si Jesucristo fue señalado, fue humillado, fue escupido, fue a la cruz
para darnos la salvación, que más nosotros, que hemos preferido la luz, que tendremos que enfrentar estos ataques. Dice la palabra de Dios ahí en 16, Juan 16:2, en el segundo párrafo. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que pensaba Pablo, ¿no? Cuando se burlaba de los cristianos, cuando permitía que los apedrearan, que los mataran, los apresaba y los enviaba a la cárcel o eran entregados a los leones. Eso es lo que pensaba Pablo, que él estaba haciendo un servicio a Dios. Pero después Dios lo confrontó con su pecado y lo confrontó de frente y le reveló que ahora él sería una herramienta útil para el evangelio. Y dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Acordémonos que ya el Señor nos había comentado que iban a pasar estas cosas. Ni nos asustemos, ni nos sorprendamos, ni nos asombremos. Sigamos predicando el evangelio y la palabra de Dios. Sigamos llevando las buenas nuevas de salvación a todas estas personas que están perdidas en sus pecados y delitos. Dice la palabra de Dios allí en Juan 16, a partir del 32 hasta el 33, dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bendición, qué promesa tan hermosa. Tendremos paz en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio del encarcelamiento, en medio del juicio y de la humillación. Tendremos paz porque sabremos que estamos sirviendo a un Dios Padre Todopoderoso, a un Señor Jesucristo que ya venció al pecado, venció a la muerte, ya ha vencido al enemigo, ya ha vencido a este mundo. Podemos tener esa esperanza y esa confianza de que recibiremos las promesas si nos mantenemos firmes ante nuestra fe. No decaigamos, no neguemos a Jesús, no nos hagamos para atrás, ni desistamos, ni desmayemos, porque Dios está con nosotros. La verdad es que eso luce ser una mentira. ¿Ustedes saben por qué? Presten atención a este detalle con el que quizás ellos no contaban. Miren, nada más y nada menos. Ustedes recuerdan la persona que aparece en el centro de la ceremonia de la parodia. Es una mujer obesa haciendo, parece, la figura de Cristo. Horas antes o tiempo antes de la ceremonia de apertura, ella publicó una historia en su Instagram con el programa de la ceremonia o de ese evento del opening, y miren lo que ella dice. De alguna forma se estaban preparando para presentar lo que sería el Jesús olímpico. Ustedes están escuchando, eso lo dice la mujer esta, la obesa que ustedes ven que aparecen en ese evento. Es decir que efectivamente todo luce de que se trataba de una parodia, de pisotear, de burlarse de simbología del cristianismo. El Comité Olímpico se disculpa, pero no acepta, no se hace responsable de que efectivamente haya sido un insulto para la Santa Cena. Para algunos organizadores de las Olimpiadas, los cristianos resultamos casi analfabetos. Parece que no hemos recibido una educación suficiente y nos responden de esta manera. Miren esta publicación. Como verán, la publicación afirma que el contenido de las Olimpiadas, de la apertura de las Olimpiadas, no era una burla a nada que tuviese que ver con el cristianismo, ni mucho menos a la Santa Cena, que para nosotros es un símbolo tan importante. La Cena del Señor para nosotros es algo muy significativo. Ellos afirman que lo que representa es una especie de bacanal griega, que se refieren a un cuadro de un artista griego, y que además todo eso gira en torno a una deidad conocida como Baco, Dionisio, y que todo representa eso, una bacanal,
que además ese caballo andando con ese jinete blanco no tenía nada que ver con el Apocalipsis, sino más bien con una deidad también que tiene que ver con el río Sena. Y que todos los personajes al final aluden o a algo que tiene que ver con Francia o algo que tiene que ver con Grecia, sobre todo por la relación de Grecia y los Juegos Olímpicos. Pero que si los cristianos tuviésemos un poquito más de cultura, si los cristianos tuviésemos un poquito mejor nuestra educación, no habríamos estado protestando ni nos habríamos alterado. Sin embargo, la primera cosa que hay que decir en cuanto a esto es que sí puede ser que la intención de ellos, y vamos a fingir que la única intención de ellos era representar eso, una bacanal en honor al dios griego, a dios Baco, al dios Dionisio, lo que tú quieras. Pongamos que nos lo creemos y solamente quería representar una bacanal. Ahora, en cuanto a los Juegos Olímpicos, cuando nosotros hemos visto las aperturas de los últimos años, hemos visto aperturas como la de Rusia, hemos visto aperturas como la de China, si no me equivoco, todas estaban envueltas en algo clásico, en el arte, en algo elegante, en algo llamativo, pero que no resultó ofensivo a ninguna persona. Sin embargo, más allá de lo que ellos hayan querido transmitir, ellos sí han reducido no la clase, no lo elegante, sino que se han limitado a hacer algo llamado inclusivo, donde han puesto personajes que al final solo apoyan la ideología de género y solo tiran adelante esta agenda mundana, inmoral, que nos quieren hacer tragar a la fuerza en nuestros tiempos. Poniendo que no han querido tocar nada que tenga que ver con el cristianismo, lo que sí que han hecho es demostrar también que con una representación de una bacanal, pero ¿a qué le llamamos nosotros bacanal? No somos tan incultos. La realidad es que bacanal es una expresión que se empezó a utilizar en fiestas relacionadas con orgías, borracheras y cosas similares, porque era lo que envolvía ese dios Baco, era lo que envolvía Dionisio, al que se le otorgaba ser el dios de la fertilidad, al otro se le llamaba el dios del vino. Entonces, ¿qué había allí? Había todo lo que tenía que ver con la embriaguez, tenía que ver con la orgía, tenía que ver con la homosexualidad. Tampoco han perdido oportunidad para transmitir cómo está el mundo. El mundo simplemente tiene ahora eso en la mente. ¿Saben cuál ha sido la manera de dominar a las personas a lo largo de muchos siglos? El circo. ¿Cuál era la herramienta perfecta de Roma para tener al pueblo así, atontadito y siguiéndolo sin pensar? El circo romano. Pan y circo. Danos comida, danos vino y danos show, que nosotros entonces no pensamos, no prestamos mucha atención y vamos como bobitos y títeres detrás. Esto es lo que también las Olimpiadas nos han dejado en la cara. La manera como está todo el mundo y esta agenda política haciendo que como los ratones o los niños, dependiendo la historia que hayan escuchado, del famoso flautista que se los llevaba al son de su flauta. Asimismo, este show, este espectáculo, estas cosas dantescas, lo único que están consiguiendo es que la gente pierda de vista las porquerías de leyes que nos están queriendo introducir por otro lado. Así que el mundo no cambia tanto. Dale a la gente pan y circo, dale pan, vino, circo, show y espectáculo. Apoya las bacanales, embriaguez, inmoralidad, promiscuidad, homosexualidad y vas a tener a la gente aquí comiendo de tu mano. Pero por otro lado, dentro del cristianismo hay que afirmar que no todos tenemos el mismo nivel de cultura ni de educación. Algunas personas sí, no han podido estudiar en una escuela. Muchos han sido personas trabajadoras que vienen de familias muy pobres y que han tenido que trabajar desde pequeños para tirar a sus familias, hacia adelante. Pero también dentro del cristianismo es cierto que hay catedráticos, hay universitarios, hay gente de letras, hay gente de ciencias, hay gente de todas las ramas. Tenemos eminencias en cuanto a medicina, en cuanto a leyes, en cuanto al sistema, donde tú quieras ver, ahí van a ver cristianos que están ahí, arquitectura, en el sistema de abogados, jueces, en todo el sistema legal.
En cuanto al sistema político, vas a encontrar gente en distintas ramas, ingenieros, gente de ciencias, gente de todas las ramas, tanto de física como de química, eruditos de matemáticas, filósofos, cristianos vas a encontrar. Así que argumentar que el cristianismo ha protestado porque es conocido por su incultura o falta de educación, eso es absurdo. Porque no solo han protestado personas que no tienen un nivel educativo muy elevado, han protestado personas que son médicos y cristianos, han protestado personas que son abogados y cristianos, han protestado personas que son historiadores y cristianos, porque a pesar de que quieran defenderse, porque igual reconocen que han metido la pata, como decimos aquí, a pesar de que quieran defenderse, salta a la vista que en la escena ustedes han podido querer representar un cuadro griego que no se parece en nada y lo saben, ustedes han querido representar una bacanal, Abaco, Dionisio y lo que ustedes quieran, pero la imagen a la vista directamente recordaba mucho a la Santa Cena, sobre todo al famoso cuadro de Da Vinci. No, no es una representación exacta, no es el mismo modelo exacto, pero es muy parecido. En el fondo, no nos engañemos, queridos organizadores de las Olimpiadas. Ustedes han querido hacer dos cosas. Uno, tirar adelante la ideología de género y la agenda política del momento. Y dos, han querido tocarle las cosquillas a los cristianos. Sin embargo, no pensaban que los cristianos fueran a protestar tanto. Pensaban que se iban a burlar de ellos y luego únicamente se iban a quedar todos con el momento de nos hemos reído en su cara y no han hecho nada. No, han alzado la voz y han protestado de muchas maneras y por eso ahora quieren darle la vuelta a la tortilla, como decimos aquí también, para intentar justificarse, pero no tienen justificativa. Se han burlado de los cristianos y punto. Acepten las consecuencias y acepten las protestas. Pero mira qué interesante y acabo con este comentario. ¿Sabían que han despedido a un hombre en las Olimpiadas porque estaba haciendo sus comentarios, ¿no?, del tema de la natación en cuanto al deporte femenino? Y dijo, bueno, las mujeres ya están acabando, pero ya saben, las mujeres tardan, ¿no? Entre que van, se maquillan, son tardonas. Y eso es una broma que se hace muchas veces, ¿verdad? Que las mujeres son tardonas. ¿Quién llega a la última a la boda? La novia. ¿Quién siempre suele salir tarde de casa? ¿Por quién vamos más atrasados? ¿Por los hombres o por las mujeres? Usualmente por las mujeres. ¿Han despedido un hombre por eso? Sí, así es. Han despedido un hombre por eso. ¿Quieren saber otra? Han llamado la atención a una deportista brasileña. ¿Qué hizo? Dijo lo siguiente: Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Saben cómo lo dijo? No lo dijo solamente con palabras, no lo dijo con su voz, lo dijo con lenguaje de señas. Lo dijo con lenguaje de señas y le han llamado la atención. Y si a estas alturas la han expulsado, no lo sé, porque estaban pensando expulsarla por un mensaje religioso en medio de las Olimpiadas. Entonces, amados hermanos, se quieren cargar a una deportista brasileña por decir Jesús es el camino, la verdad y la vida en lenguaje de señas. Se han cargado a un comentarista de deporte femenino de natación por hacer una broma con mujeres. Pero nosotros nos tenemos que aguantar porque lo que han hecho ellos, no, es solamente hay que tomárselo con sentido del humor. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está esa tolerancia que tanto proclaman? ¿Dónde está esa libertad de expresión? ¿Dónde están esas cosas que tanto defienden? La realidad es que o nos doblamos a su porquería inmoral, o nos doblamos a la porquería de la ideología de género, o nos doblamos a la diabólica Agenda 2030, o al final seremos censurados. Pero déjenme recordarles algo. Hubieron 3 hombres que cuando un rey levantó una estatua que podría ser muy bien la ideología de género, la Agenda 2030, el feminismo, hubieron 3 jóvenes que no se postraron, ¿Y saben qué? Aunque acabemos en el horno de fuego ardiente, aunque acabemos en la prisión, aunque acabemos con multas, aunque nos cierren los canales, no nos vamos a postrar delante de esas porquerías que están trayendo a nuestra sociedad. Y eso es lo que les molesta, que existe un grupo de personas que se resiste a decir que sí a lo que ustedes están queriendo implantar a la fuerza. Han convencido a muchos, pero a nosotros no nos van a convencer. La palabra de Dios es muy clara. Ahí en Santiago 4:4 dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice la palabra: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y con este versículo quiero terminar. Quiero decirles que este llamado es para que ustedes dejen de señalarnos, de humillarnos, de meterse con nuestras creencias, con nuestra fe. No nos quieran lavar el coco o convencer de que todo que fue un malentendido que ellos no querían ofender, que ustedes no querían ofender. Ustedes del Comité Olímpico se prestaron a una ideologización del género. Ustedes se prestaron, usaron un evento internacional donde se tendría que estar hablando de paz, hablando del deporte, de la competencia, de la amistad, de la unión, y aprovecharon ese ámbito para querer imponer la ideología de género. Pero no solamente imponerla, sino atacando la fe cristiana. Eso de que este era un cuadro de otro autor y que hacía alusión a Baco y no a Cristo, eso es una totalmente cosa absurda. Y que ahora viene y ponen ahí a un ser, a una persona pintada de azul, que es el dios Dionisio. Y todavía hacen alusión a un caballo blanco, como el que aparece en Apocalipsis. Y dicen que no, que era una diosa que protegía el río Sena, en la que estaban haciendo mención. No nos quieran ver la cara. Diría el hermano Juan Manuel Vaz, somos mansos pero no mensos. Ya basta que nos estén pisoteando nuestra fe. Sabemos que vendrían estas cosas, pero vamos a levantar la voz, así como ustedes la levantan, porque ustedes se sienten más dignos de levantar una voz que cuando nos ofenden a nosotros. La intolerancia ha hablado. Los irrespetuosos han hablado. La libertad de expresión, en pos de la libertad de expresión, ustedes han hecho una burla, una broma, algo grotesco, algo indignante. Y también es indignante que hayan colocado en ese cuadro, hecho parte a una niña que está en ese cuadro. Y que hayan bailado de manera grotesca, promoviendo la sensualidad, la sexualidad, las relaciones sexuales entre hombre y hombre y mujer. ¿Qué tiene que ver eso con las Olimpiadas? ¿Qué tiene que ver eso con la unidad de los países y la competencia deportiva? No más a esa imposición que ustedes nos quieren imponer. Nosotros tenemos valores cristianos, tenemos valores familiares, defendemos a nuestra familia, defendemos a nuestros hijos de toda esa imposición cruel de la pedofilia. Y sí, esas prácticas
son abominables a Dios y en su palabra vienen las prácticas sexuales. Dejen de estar imponiendo su Agenda 2030. Nosotros estaremos dando la lucha como seguidores de Cristo y no callaremos. Dios les bendiga. No estamos de acuerdo y en nuestra libertad de expresión podemos hacerlo. Yo te quiero invitar independientemente a que tú te unas a nuestro canal de YouTube. Únete a nuestro canal de YouTube para que cada día más personas también puedan verlo. Comparte estos materiales, comparte estos contenidos y hagamos una resistencia a esta imposición. Ponle tus notificaciones, ponle la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que hay un tema nuevo, cada vez que hay un tema bíblico que tengamos que atender de la actualidad. Está en nuestra página de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo. Suscríbete, dale like, comparte y recibe las notificaciones. Igual en Facebook, pide la amistad para que tengas el acceso a todo este material, a todos estos devocionales, a estos temas. Y también en podcast, Spotify,